Muy buenas tardes y muchísimas gracias por venir. Gracias en primer lugar, Daniel, por confiar en Librería Laguna Letra, Librería Roy. Falta Enrique, que está en una presentación y se incorporará a medida que avance la tarde, se incorporará a la presentación también. Nos conocimos en un programa en Radio Marca cuando este libro era un proyecto. Sí. Todavía. Nosotros estábamos, tanto Enrique como yo, con una sección en Radio Marca que era literatura y deporte, y ahí contactamos contigo. Bueno, tú eras un habitual de Marca con los programas de motor. Y entonces, bueno, es un libro al que le tenemos especial cariño porque seguimos antes de su creación, ¿no? Era un libro que estaba en proyecto y después el libro surgió. Para acompañarnos en la presentación vamos a contar con, bueno, yo creo que es la persona que más conocida, estamos aquí, que menos necesita presentación, Esteban Ballín, piloto. Bueno, imagino que ahora nos contaréis, pero que tenéis una relación, imagino, forjada desde hace tiempo. Nos unen otras cosas también, porque nos une un pasado en un colegio, sí. Un colegio Simancas, ahora Los Campos. O sea que al final este mundo de Gijón a través de mi hermano que está ahí delante, va cosiendo estas cosas. Yo voy a hacer una pequeña introducción haciendo algunas preguntas desde una persona como soy yo, que soy completamente ajena al mundo del motor y muy desconocido, pero cuando estuve echando una hoja al libro, lo primero que me sorprende es en las primeras páginas del libro hablas, bueno, tenemos que situarnos en los años 70, cuando empieza tu afición al motor, y hablas de una revista de fútbol, que eso sí me gusta mucho, es una apasionada del fútbol, es un Don Balón, y donde encuentras ahí una foto, ¿no? Una foto, además yo creo que lo cuentas muy bien, una foto de nieve y unos coches. Y contabas lo difícil que es o lo difícil que era entonces para alguien seguir un deporte que no fuera el fútbol. Exacto. Bueno, yo creo que hoy, pues 40 y muchos años después, los deportes de motor siguen estando ahí, pero indudablemente es muchísimo más fácil tener acceso a cualquier tipo de información. O sea que la labor tuya casi tiene que ser como pionero, ¿no? Porque aquello en los 70, ¿cómo eran los principios de los 70? ¿Cómo era aquello de seguir el mundo de los rallies, ¿no? Claro, era muy diferente, efectivamente, como dices, pero claro, de aquella, para empezar, o sea, Internet ni te imaginabas que pudiera existir, o sea, era una cosa que ni en ciencia ficción. Que yo leía mucha ciencia ficción y a nadie se le ocurrió eso de Internet, o sea, que fueron más allá. Y entonces lo que lo seguías era pues a base de alguna revista especializada que había, que claro, salía una vez a la semana la revista se editaba pues a lo mejor el martes, llegaba aquí el jueves, el rally había terminado el domingo. Entonces del domingo al jueves, a lo mejor, pues en ese caso de ese Monte Carlo en concreto, por ejemplo, pues como los españoles destacaron, y aquí ya sabes que el deporte en este país funciona sobre todo a base de que haya uno de los nuestros que lo haga bien. Si hay uno de los nuestros que lo haga bien, interesa. Si no, bueno, interesa menos. Entonces aquel año pues fue el equipo de SEA, con Zanini y con Cañellas, lo hicieron muy bien, hicieron tercero y cuarto. Entonces sí, aquel año es verdad que ya durante esa semana, que el rally de aquella duraba varios días, pues algo oías en radio, algo salía en televisión, algo salía, a lo mejor aquí en el comercio en particular, algo salía también, porque competía un gijonés, Gemar. Y entonces, pues claro, te contaban un poco lo que le iba pasando a Gemar, que bueno, tuvo mala suerte y enseguida abandonó aquel año, ¿no? Pero eso, la forma de seguirlo era muy a distancia, muy a base de confiar en lo que veías luego en las revistas, que era una crónica de 4 o 6 páginas, y echarle imaginación sobre todo. Entonces, yo creo que tal vez los que nos apasionamos con esto de aquella, fue también un poco porque lo imaginamos a lo mejor incluso más bonito de lo que realmente era, ¿no? Puede ser, ¿no? Porque con la imaginación, pues claro, te trasladas ahí, te imaginas cómo sería aquello, ¿no? Y entonces ahora, en ese sentido, es mucho más fácil, tiene tal vez menos encanto para los que lo vivimos de esa forma, pero por otro lado, claro, evidentemente tienes un acceso que, vamos, es que no lo hubieras imaginado nunca. Hablamos de este mismo rally de Monte Carlo, comentaba antes Esteban, por internet. ¿Cómo sigues tú ahora el Monte Carlo, Esteban? Sí, ahora tenemos la opción de seguirlo en vivo con las cámaras de los coches. O sea, puedes conectarte y a la vez que están haciendo el tramo vas viendo exactamente el recorrido que está haciendo el coche, ¿no? Eso, bueno, ya no en la época en la que empezó Dani, sino yo creo que en la época en la que yo me aficioné, es que en eso coincido con Dani. Es curioso que la ciencia ficción siempre se imagina un montón de cosas y el internet no se lo imagina nadie. O sea, viajamos al centro de la Tierra, viajamos a 1000 sitios, pero a nadie se le ocurrió esto del internet. Y yo tengo también un recuerdo muy gráfico, ¿no? de aquella época pre-sociedad de la información, ¿no? Que era cuando Sainz empezó a despuntar en el mundial. Recuerdo tengo un recuerdo
recuerdo con mucho cariño la retransmisión que se hacía del Rally del Rack a nivel de radio, porque recuerdo que los informativos conectaban, recuerdo en especial el corresponsal que mandaba la COPE, y recuerdo el sonido que conectaban con él, que estaba en meta de un tramo del Rally Rack, en un bosque por ahí tirado, y se oía llegar los coches. Hola, buenas tardes. Se oía llegar los coches, el sonido de los coches mientras él hablaba, ¿no? Bueno, eso obviamente hoy nos da risa pensarlo, ¿vale? Pero aquella era como en una aquella cosa, época era algo que oyes el coche en directo, era algo ¿no? bestial para un crío aficionado, ¿no? Estabas en casa oyendo la radio y oías llegar los disparos que pegaban los coches al retener y pensabas que el periodista estaba en Inglaterra, en un bosque tirado. Y la verdad es que era como muy alucinante de aquella, ¿no? Aquello sí lo recuerdo con mucho cariño, pero claro, las cosas evolucionaron a velocidad exponencial, ¿no? Ya no ni rápida ni despacio, sino exponencialmente. Y ahora el acceso es total. Sí, y de hecho una de las cosas un poco que se refleja en el libro es esa, en el sentido de cómo cambió el deporte del motor a nivel técnico, a nivel reglamentario, a nivel de todo, de seguridad sobre todo, y también cómo cambió la forma en la que lo vemos, la forma en la que lo seguimos y la forma en la que lo percibimos. Y yo en ese sentido, además, he hecho un poco el recorrido completo, ¿no? Porque yo empecé como simple aficionado y ahora en cambio me dedico precisamente a eso, ¿no? A mandar esa información para que luego la gente lo siga, ¿no? Entonces le das la vuelta y dices, pues esto es, vamos, ni me lo hubiera imaginado nunca, ¿no? Y después hay otro factor también, porque comparando, pues yo os dejo que habléis, que te llama la atención, porque volvemos a lo mismo. El seguimiento de un deporte minoritario, aparte de que las dificultades, está después el compartir. Vuelvo a poner mi ejemplo. A mí me gustaba el fútbol, ya facilísimo, socializar gustando del fútbol, porque a todos los de tu alrededor les gustaba el fútbol, el baloncesto, y éramos deportes los que podemos estar interesados. Pero después el automovilismo no era un deporte mayoritario, no salió en los medios y supongo que tendrías hasta menos posibilidades de relacionarte. Hoy en día puedes seguir sucediendo lo mismo, pero hoy en día entras en internet y te encuentras un porrón de gente que tenga tu mismo interés. Imagino que también pasaría algo es parecido. Más, eso se explica en uno de los capítulos en el que hablo de cuando fui a la Fórmula 1 por primera vez en el 81 al Jarama, que fue pues una casualidad, por mi padre que está aquí, que yo había conseguido una entrada para esa carrera suscribiéndome en una revista. Te suscribías a la revista y te regalaban la entrada, que costaba 1000 pesetas de aquella. Yo tenía 17 años. Entonces la entrada ya la tenía, pero ¿cómo voy a la carrera, no? Y claro, no tenías coche, no tenías medios para ir, para alojarte allí y demás. Y un día mi padre estaba por ahí en un bar y oyó a unos chicos hablar que iban a ir a la Fórmula 1. Y entonces era eso, conocer a alguien que le gustara la Fórmula 1, es que era una cosa poco menos que... Hola. Hola, Quique, encantado. Era eso muy difícil, o sea, es que éramos muy pocos. Entonces, claro, los pocos, cada vez que encontrabas a uno, pues era a este también le gusta esto. Entonces, claro, te pasabas horas muertas hablando con ellos porque éramos un grupito muy, muy reducido. Claro, porque hoy es mucho más sencillo también esa. Claro, porque ahora a través de internet. Y después, ya pregunta Esteban, lo mismo, quizá donde a lo mejor cambió menos es en ser piloto. Quiero decir que igual había las mismas dificultades antes, desde un pueblo de Asturias en el 70, de conseguir llegar a tener un coche a ahora mismo. No sé si habrá cambiado. Bueno, por lo que respecta a ser piloto o a intentar ser piloto, yo creo que la evolución fue un poco inversa. Es decir, en la época en la que yo empecé, ¿no? Yo soy unos años más joven que Dani, pero en la época en la que yo empecé había más facilidades que hoy en día para empezar. De hecho, yo empecé y hice los primeros años de mi carrera, ¿no? Corriendo, igual los 10 primeros años que competí, yo no trabajaba, era estudiante. Entonces dilaté un poco más la carrera de la cuenta para un poco tirar del cuento y poder dedicarme a las carreras, ¿no? Y yo simplemente tenía un trabajo de verano en el negocio familiar, pero el resto del año yo estudiaba, o hacía que estudiaba. Al final estudié, pero bueno, durante muchos años hacía que estudiaba. Y con simplemente esos ingresos y lo que se podía generar a nivel de premios y de publicidad, pero sobre todo de premios, se podía competir. Hoy en día eso cambió mucho, hubo varios factores que contribuyeron a ello, pero hoy en día hay más dificultad para
para acceder a la competición desde una persona que sea ajena a ella, ¿no? Que es más trabajoso. Sí, sí, eso sí que es curioso, que es verdad, que en ese sentido hemos ido a peor. Ahí sí es verdad. Sí, la accesibilidad para una persona... Porque ahora los costes son muy superiores. Sí, ya no es... O sea, los costes yo creo que evolucionaron como evolucionó el resto de los costos de la vida o el resto del mercado, digamos, ¿no? Pero lo que sí sucede es que en la época en la que yo empecé, iba a decir en rallies, pero no, realmente en todas las actividades de automovilismo, el apoyo de las marcas de coches era infinitamente mayor, claro. El apoyo monetario. Entonces los costos de participación eran mucho más bajos porque había muchas ayudas a la compra, había muchas ayudas a la participación, había muchos premios en metálico. Eso todo fue desapareciendo por diversas causas. Obviamente se usó la manida crisis para poner el foco fundamental, pero realmente no fue la causa fundamental, ¿no? Yo creo que un poco la industria cambió. Sí. La industria automovilística cambió mucho con la conciencia ecológica, con el cambio climático. Bueno, pues los tiros fueron cambiando de sitio y eso al final repercute en el deporte del motor, yo creo, ¿no? Entonces... Sí, porque antes era un poco lo que decía Henry Ford, ¿no? De ganar el domingo para vender el lunes. Porque era, oye, la gente veía, este coche ganó, es que este coche es bueno, me lo compro, ¿no? Ahora no, ahora los coches se anuncian eso con futbolistas famosos, con otro tipo de cosas, porque las marcas han visto que eso les da más repercusión, ¿no? Entonces, claro, eso es... Sí, realmente, bueno, no es que no se puedan vender coches con la competición, ¿no? Nosotros estuvimos 3 años con el equipo oficial de Opel y, bueno, una marca así, con un presupuesto como el que se manejaba, obviamente tenía estudios de mercado bien hechos y de repercusión muy bien trabajados, ¿no? Y realmente sí es verdad que conseguimos que la penetración del modelo que usábamos para correr fuera mayor en las zonas, en el mercado me refiero. Donde corríais, ¿no? Sí, en las zonas donde corríamos el modelo tenía mayor penetración en el mercado, tenía mayor penetración en el sector del que formaba parte. Pero claro, valorar si eso era suficiente compensación al esfuerzo económico que suponía estar para una marca, pues eso ya es más difícil, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que dudo que se pueda revertir el proceso, ¿no? Yo lo veo de manera bastante negativa eso. Nos incorpora se incorpora Enrique de Librería Roy a la presentación, que lo organizamos conjuntamente. Enrique, ya sabes que cuando quieras para intervenir. No, yo les preguntaría, que no sé si salió ya aquí a lo mejor el tema, pero si este libro de relatos es una oda al automovilismo tal y como fue, o si no, simplemente es al automovilismo tal cual, independientemente de... ¿Hay una nostalgia ahí de un mundo pasado? Sí no y no, o sea, no, yo no soy de esto de cualquier tiempo pasado fue mejor, no estoy de acuerdo, y yo lo que procuro contar en el libro es un poco todas las vertientes, ¿no? Las buenas y las malas. Sí es verdad que siempre tendemos a recordar, sobre todo la época en la que te aficionaste, parece que es la mejor, la más fantástica, por lo que decíamos antes, porque te lo imaginabas a lo mejor incluso más real, o sea, más bonito de lo que realmente era, ¿no? Pero ahí en el libro se cuenta eso, cómo lo veis, pero también se cuenta lo que realmente pasaba, ¿no? Y hay cosas que hoy día, por ejemplo, serían inconcebibles a nivel de seguridad, sobre todo. Yo creo que es el mayor cambio en el mundo del motor, ¿no? Entonces, claro, cuando hablamos, oye, la época tan romántica, tan épica de los 60, precioso, de esas películas aquellas de Grand Prix, pero también una época terrible en la que cada año, de los pilotos que empezaban la temporada, a final de año habían muerto 3, 4, 5 todos los años. Entonces, claro, eso hoy día, para empezar, sería poco menos que inconcebible, ¿no? Porque hoy día tenemos una mentalidad un poco de que tenemos que estar siempre seguros, ¿no? Que no puede pasar nunca nada, y si pasa algo hay que buscar culpables, ¿no? De aquella no, era otra mentalidad diferente, de riesgos se asumía, ¿no? Entonces, en ese sentido no podemos decir que era mejor aquello que ahora, porque no, nadie quiere que se mate un piloto, o sea, evidentemente. Sí es verdad que la percepción del riesgo para el espectador es importante en el sentido de que tú admiras a gente que haga cosas en las que tú no te ves capaz de hacerlas. Por ejemplo, yo en mi caso a lo mejor no, yo admiro un cirujano, yo no sería capaz de abrir ahí a alguien en canal y que esté jugándose la vida ahí y que yo me equivoque. Entonces, a los pilotos también yo, por ejemplo, no me atrevería a hacer lo que hace Esteban. Entonces, en ese sentido tienes una admiración, tú los ves, dices, mira, este tío es capaz de hacer esto, que yo no sería capaz de hacerlo. Pero es verdad que hoy día la sensación que te da es engañosa, porque no es verdad, yo no sería capaz de hacer lo que hace Esteban, y es peligroso igualmente, pero te da la sensación de que es mucho más fácil.
Entonces, en ese sentido sí que ha cambiado mucho. Y ha cambiado a mejor, realmente. Lo que pasa es que a lo mejor los aficionados más veteranos lo vemos como negativo ese cambio, pero realmente es un cambio positivo. Entonces, en ese sentido, en el libro yo creo que se intenta, o por lo menos yo lo intento, dar las dos visiones. La visión un poco más romántica, más nostalgia, pero también la realidad. Por ejemplo, la época famosa de los grupos B en los rallies. Los grupos B son unos coches, cualquier aficionado joven, sobre todo incluso los que no los vieron, para ellos son míticos esos coches. Fueron unos coches que revolucionaron la competición, que cambiaron completamente el mundo de los rallies, pero, o sea, por completo. O sea, hay unos rallies antes y después de aquella época, ¿no? Pero también fue una época tremendamente dramática, con un montón de accidentes mortales, con espectadores incluso muertos en los rallies, con la gente que no guardaba ninguna medida de seguridad porque estaban esperando el paso de los coches como si pasara un ciclista. Pero claro, no pasaba un ciclista, pasaba un grupo B que pesaba 1200 kilos a 200 por hora, ¿no? Entonces, claro, eso los aficionados jóvenes, ¡oh, qué bonito, no, aquello y tal! No, sí, pero es que eso ahora no se podría hacer. Y es que es más, no estaba bien, o sea, era una cosa realmente desmedida y exagerada, ¿no? No sé, Esteban, sí, yo creo que estamos hablando de un deporte que tiene un componente de épica muy, muy importante, ¿no? ¿Qué pasa? Que normalmente siempre tendemos a sobrevalorar el componente épico que tenía en épocas anteriores, ¿no? Y bueno, en parte por lo que decía Dani, ¿no? El incremento de seguridad es obvio y palpable, ¿no? Afortunadamente en el deporte, pero yo creo que eso nos lleva a una sensación un poco falsa en cierta medida de seguridad. Es decir, yo llevo siendo aficionado, pues no sé qué llevaré, pero desde el 80 y algo, ¿no? Con 10 años o sí me aficionaría. Y es cierto que la seguridad mejora, incluso ahora con toda la accesibilidad que tenemos informativa y tal, se pierde un poco el sentimiento épico, pero estamos en un deporte que por suerte, por desgracia, de vez en cuando nos pega un caponazo y nos recuerda que sigue siendo igual de épico que era antes. ¿Me explico? Entonces, sí, hay mucha seguridad, hay más seguridad, pero sigue habiendo accidentes desafortunados en los que se ve que realmente sigue siendo igual, o sea, igual de peligroso. Sí, estadísticamente no es igual de peligroso. Sigue habiendo un riesgo, lo que pasa es que también lo percibimos menos. Claro, ese es el tema. Incluso a nivel de deportista. Vosotros mismos. Mira, eso es una cosa a nivel de deportista, que yo os pregunto muchas veces. Tú cuando sales a correr, ¿tú tienes la sensación de que te puede pasar algo? No, yo por ejemplo, siempre, bueno, obviamente en el entorno familiar eres defensor de la seguridad. No me va a pasar nada nunca, mamá, tranquila. Seguridad extrema del deporte que practicas, ¿no? Un poco tampoco, a ver, no es todo mentira, las cifras te avalan, sí, en el sentido de que año tras año ahí fallecen más porcentaje de ciclistas que de pilotos, ¿no? Por ejemplo. Pero ¿qué sucede? Sucede pues que un poco tienes la sensación durante periodos de tranquilidad, digamos, como de invulnerabilidad, hasta que viene el caponazo que te da, ¿no? En el caso de los circuitos, pues todos los vemos cuando suceden. En el caso de rallies, que quizás pasen más desapercibidos, estuvimos un montón de tiempo, pero un montón de años sin accidentes de consecuencias fatales para los ocupantes. Y de repente en 2012, en Europa murieron cerca de 40 participantes. Varios accidentes en los que murieron los dos. Entonces dices tú, coño, cuidado que esto sigue siendo igual de jodido que era antes. Sí. Ese es el tema. Yo creo que el componente épico no se perdió. Y está ahí. Lo que pasa que es cierto que a veces nos pasa más desapercibido, ¿no? Hasta que de repente estás viendo un rally o demás y ves que se para el tramo y ves que entra el automóvil y ya dices, hostia, pues esto sí que era sigue siendo igual de jodido que era antes. Ese es el tema. Yo eso, mira, tengo por ejemplo una sensación muy, muy fuerte que tuve hace unos años, que fue en Falperra, esperando la última manga. Estaba Miguel también allí, lloviendo a cántaros. Yo estaba en la salida, estaba en las barquetas esperando para salir, estaba empezando ya a anochecer incluso. Y yo en ese momento estaba allí Fayol y Merle y toda esta gente. Y dices, es que esta gente sale ahí, sí. Es que se puede matar directamente. O sea, el riesgo ahora mismo es, o sea, extremo, ¿no? Porque además estamos hablando de una carretera de montaña que, claro, no es un circuito con la seguridad, porque ahí también hay diferencia, que es un poco también lo que intento en el libro, ¿no? Explicar lo muy diferentes son las especialidades del mundo del motor. O sea, aquí, por ejemplo, la Fórmula 1 sobre todo es lo que más conoce la gente, ¿no?
pero estamos hablando de los rallies, de los sport prototipos, de Indianápolis, ahí se habla un poco de todo, o de la montaña, ¿no? Que es un poco lo más cercano a cómo eran antes las carreras. Entonces, claro, estamos hablando de coches de competición de 400, 500, 600 caballos, que pesan 500 kilos y que están corriendo a más de 200 por hora por una carretera de montaña, con árboles, con casas. Entonces, claro, el riesgo sigue siendo muy alto, lo que pasa es que no es tan alto como era antes, pero sigue habiendo riesgo igual. Dani, tú cuando nos lo estás contando desde el principio y se nota porque lo transmites, esa pasión que tienes por el mundo del motor desde los años 70, la cantidad de información que tienes en tu cabeza, imagino que por escrito, tremenda. A la hora de volcar todo eso que tienes en un libro te tuvo que resultar complicado también, imagino, porque decir, bueno, voy a centrarlo. Mira, más de lo que ahí te puedo voy a decir que infravaloré la tarea totalmente, pero totalmente. Dije, voy a contar lo que yo viví, esto nada, me pongo a escribirlo, fácil. No, porque claro, empiezas, y ahí también el exceso de información es un problema. Por un lado, la que yo tengo, por otro lado, lo que te acuerdas, y por otro lado, entre que tengo miles de libros, de revistas, y luego lo que tienes hoy día por internet, claro, empiezas a buscar, empiezas a contrastar, y esto, seguro que fue así, empiezas a mirar, no, te empiezas a meter en ello, y eso me creó incluso un problema. De hecho, el primer capítulo del libro, el que está publicado ahí, no es realmente el primero que escribí. El primero que escribí del Monte Carlo, me metí ahí a fondo en el rally, conseguí por internet información de todos los tiempos, de todos los tramos. Hay una web francesa que tienes todo, absolutamente todo, las crónicas del Autoedo, las crónicas del Sport Auto, del Chapman, todo. Me lo leí todo, empecé a contar ahí, cuando me quise dar cuenta llevaba, yo qué sé, 50 páginas. Se lo mandé a Juan Tarrazo, digo, Juan, mira a ver, aunque me parece que se me ha ido la mano un poco. Y entonces él me contesta, dice, tú mismo te diste cuenta, ¿no? Y es que es eso, ¿no? Que al final hay tantísima información, entonces claro, yo pensaba, me pongo a contarlo fácil, ¿no? Entonces tuve que hacer más esfuerzo, sobre todo de recortar y de procurar ir al grano, y de procurar, porque yo tengo obsesión con este libro, de que la gente que lo lea se entretenga con ello, que no se aburra, que no le resulte pesado, incluso que no sea muy aficionado a los coches, porque algo tienes que ser aficionado para leer esto, porque claro, estamos hablando de coches, ¿no? Pero que no te resulte aburrido, no te resulte pesado, entonces no es una crónica al uso, ¿no? Lo que busco es un poco novelar un poco las historias, contarlo como yo lo viví, o como lo vi, o como lo imaginé en muchos casos, y ese tipo de datos, un poco de crónica, pues quedan en segundo plano, aunque vayas contando las carreras, ¿no? Pero sí es cierto que eso, tú decías, fue difícil, fue mucho más de lo que pensaba, pero no por encontrar la información, sino al contrario, por tener demasiada. ¿Y el recuerdo? ¿Estabas alguna vez, o te diste cuenta que estabas completamente equivocado de alguna carrera que tú tenías en tu cabeza, Sí. cómo había sido, y al volver a buscar? Cosas que sí, sin duda. Sin duda, eso es curioso, porque además tienes eso, estás convencido de algo, y ahí me vino muy bien. Tengo amigos, por ejemplo, Chapi de la Cronomotor, o Dani, nuestro amigo Dani, que yo los tenía un poco de correctores. Yo tuve correctores de estilo de unos amigos que me miraban cosas, y luego correctores, eso, en este sentido, porque yo les mandaba y me decían, oye, que la primera victoria del Turbo no fue Raño, tiene el 80, que había ganado Blonkis con un SAP. Digo, es verdad, que había ganado Blonkis con el SAP el año anterior. Cosas de estas que las viste, además, porque yo me acuerdo, además, cuando me lo dijo Chapi en ese caso en concreto, yo me acuerdo de la foto en una autopista, sí señor, el coche negro con la raya naranja y blanca, publicidad de Clarion, pero se me había olvidado por completo. Además, este libro yo creo que es un riesgo también, pues es un riesgo, a ver si me explico, porque los aficionados al motor a lo mejor sois menos, pero sois muy aficionados al motor. Sí, exacto. Sois muchos, entonces... Somos muy frikis. No quería utilizar la palabra. Sí, lo somos. Entonces, ¡eso está mal! Ahí voy. Ya te encontraste con algún No, es que otro. yo soy el primero que lo hago. Y de hecho, por ejemplo, ahí lo cuento también cuando hablo de la película Grand Prix. La película Grand Prix de John Frankenheimer del año 67, 66, se grabó en la temporada aquella. Yo la primera vez que la vi, la ves con ese ojo friki. Madre mía, pero por Dios, ¿cómo pone eso ahí? Si ese coche no era, si eso es un Fórmula Junior camuflado, eso es mentira. No disfrutas la película, por eso. Y luego, en cambio, empiezas a verla y te metes en la historia, y la película es una pasada. Pero tienes que olvidarte eso. Y un poco en el libro también tiene que pasar un poco eso, ¿no? A lo mejor hay algún dato, que seguro que alguno se me escapó, que todavía está mal. Alguno hay, probablemente. Hay uno en concreto de Gunnar Nilsson, que me lo dijo y era del socio en inglés después, y digo, no, esto que pusiste ahí no fue exactamente así. Pero que no sea importante, o sea, que procuré en ese sentido no meter demasiados datos, y que no sea decisivo el que a lo mejor te hayas equivocado con alguna cosa, pero es probablemente que haya alguna, y es eso lo que tú dices, ¿no? Porque tenemos esa tendencia de fijarnos a lo mejor más en el detalle que en la historia en sí. Y
tú te dedicabas a otra cosa profesionalmente y hay un momento en tu vida además, que decides que, bueno, lo que es tu pasión lo vas a convertir también en tu profesión. Sí. ¿Recuerdas también cuando tomaste esa decisión? ¿Hubo un clic? Sí, fue algo fue meditado? un clic total. Yo estudié, bueno, digamos que el proceso es que yo estudié ingeniería porque me gustaban los coches. O sea, yo quería ser el Colin Chapman español, como cuento por ahí, ¿no? Un proyecto, o sea, un objetivo excesivamente ambicioso, sin duda. Y más en aquella época, porque mira, el otro día estábamos en Autoracing en Madrid, que se presentó el Campeonato de España de Históricos, y había un equipo allí que me dio una envidia. La Universidad Católica de Ávila tiene un equipo de competición para los chicos que estudian, que están estudiando allí la carrera, y además tiene un equipo de carreras, montan ellos los coches y van a las carreras. Vale, esto en mis tiempos. Yo en mis tiempos quise hacer un proyecto en la asignatura de proyectos de un Fórmula Fiesta de aquellos de circuitos y no me dejaron. No, tienes que hacer una instalación industrial. Hice la calefacción del campus. Apasionante. Entonces, yo estudié ingeniería, por eso al final la carrera fue, como también hablo ahí de Javier del Arco, el periodista que fue un poco mi inspirador en todo esto. Él también estudió ingeniería industrial y en un momento dado cuenta el tiempo prácticamente perdido. Pues en mi caso se puede decir que también, aunque bueno, acabé la carrera, estuve ejerciendo durante 8 o 10 años con una empresa que montamos entre varios socios, y llegó un momento dado ese clic que me decías, ¿no? Que estaba viendo una película, creo que era de la historia de Microsoft, me parece que era, y estaban los 3 socios y uno de ellos, creo que era el Steve Jobs, cuando se separa y tal, dice: yo ya no me divierto, y deja la empresa y se va. Y yo el día siguiente tenía una reunión con los socios que tenían la ingeniería, y no fui nada original, usé la misma frase. Digo, mira, yo ya no me divierto, porque ya mi trabajo estaba siendo ya muy burocrático, ¿no? Ya teníamos 12 empleados, ya estabas todo el día, pues, y a mí me gusta hacer las cosas. Aunque como me dijo un francés con el que fui a Le Mans, que cuento también ahí, Gilles, decía él: si sigues haciendo tú siempre las cosas, siempre serás siendo un operario. Entonces, bueno, pues será que me gusta o estoy destinado a eso, ¿no? Y entonces en ese momento, además, yo en mis viajes de motor, yo hacía muchos viajes en vacaciones a carreras, a Inglaterra y demás, pues había conocido allí a un inglés, Gerald Swan, que es muy aficionado también a esto de automovilismo, sobre todo del automovilismo clásico. Y pues un poco pues fue ahí, o sea, decidí, mira, se acabó, vamos a cambiar. Habíamos empezado con temas de multimedia en la empresa, con temas de internet. Él coincidió que tenía un socio que tenía un concesionario de Jaguar ahí en Londres y necesitaba una página web, y pues venga, se la hacemos nosotros, y a partir de ahí nos lanzamos. Y entonces fue un cambio radical de repente, y pues eso, ya que no había llegado al mundo del motor con la ingeniería, pues vamos a llegar por otro lado, ¿no? Y ahí estamos, 17 años después, ahí seguimos, a ver si dura. Seguro que dura. Y ahora, yo 2 cosas, después quiero preguntar, Enrique, pero esto es una pregunta que me surgió la duda. Vuelvo a lo mismo, ¿no? Y te pones muchas veces de ejemplo. A mí me gustaba el fútbol, y claro, a ti te gusta el fútbol, ves fútbol y practicas fútbol. Pero es algo normal practicar fútbol sin tener aspiraciones. Pero imagino que el mundo del motor, te gusta el mundo del motor, pero practicar ese deporte que te gusta tiene que ser mucho más complicado, ¿no? Sí. ¿Te subiste ya en coches? No, mira, yo soy un caso raro, bueno, soy raro en general, pero este caso en concreto es más raro todavía, porque yo te decía eso, yo me aficioné más al ingeniero que al piloto. Entonces yo realmente quería ser el ingeniero, el que diseñaba los coches. Porque yo soy cobarde, no me atrevo. O sea, digo, yo los admiro, o sea, yo no soy capaz, por eso los admiro más, porque yo digo, es que no soy capaz de hacer eso. O sea, yo, vamos a ver, cuando hablo ahí también de los videojuegos, que jugué muchos videojuegos, si yo levanto en el videojuego, aunque sé que no va a pasarme nada, y pasa Sorrus ahí a fondo, y digo, ¿qué tras esto? Entonces, claro, entonces yo nunca me planteé, o sea, ni se me pasó por la cabeza el competir, nunca jamás. He ido una vez, fui de copiloto en un rally de clásicos con este francés, con Gilles, pero era un rally ruta gastronómica prácticamente, Íbamos por ahí, por Francia, yo iba con un robot muy sencillito, y luego dábamos unas vueltas ahí en un circuito, pero vamos, con total seguridad, y es lo único que tengo experiencia yo real de estar en una competición, que bueno, llamar competición aquello, pues es, no sé, o sea, como de comparar las Olimpiadas con salir aquí a la San Silvestre, más o menos. Y después tú, bueno, para introducir también a Esteban, tu relación después, desde el punto de vista de periodista deportivo, porque al final cubrías muchos rallies, páginas web, tu relación con los pilotos. Sí. Hay estereotipo de pilotos también, que dices, están cortados por un patrón. Hombre, ¿Cómo lo ves ahí? Yo hay una cosa que siempre digo de todos ellos, y eso vale desde Fernando Alonso hasta el último chaval que debuta en los Cars. Todos están convencidos de que son como mínimo tan bueno como el que más, o probablemente mejor. Lo cual es una gran tara de los pilotos, especialmente de los españoles. O sea, aquí adolecemos de eso absoluta y totalmente. Yo es algo es una realidad eso. Totalmente.
Y entonces eso es una cosa que te llama mucho la atención, ¿no? Que también por otra parte lo envidias, porque es una autoestima que ya quisiera tener uno, ¿eh? Porque eso te empuja muchas veces, ¿no? Mientras que tú tienes a lo mejor tus miedos, tus dudas. Pero aquí tenemos muchos casos en los que les frena más que empujarlos, ¿eh? Eso también hay que utilizarlo positivamente, ¿no? Sí, porque ese concepto muchas veces te lleva a dejar de evolucionar, a dejar de buscar mejorar, ¿me explico? Mira, eso está viéndolo además ahora Esteban muy en primera persona. Porque... Sí, ya lo vi hace años ya. Y por eso está haciendo cuentas lo que se está haciendo ahora, porque eso es muy, muy curioso. A mí me sucedió hace... Pues yo empecé a correr en el 94, cuando saqué el carnet, el primer año que saqué el carnet, ¿no? Llevaba ahorrando desde el... ¿Ves? Él lo tenía claro. En cambio yo saqué el carnet, compré un R8, pero vamos, de aquí a Oviedo y poco más. Sí, no, bueno, lo mío fue un poco casual. Yo de preadolescente, digamos, por mediación de un conocido, me llevó al Rally de Llanes. Hablo de 13 años, tenía una cosa así. Era comisario técnico de la escudería que verificaban los coches antes de la prueba. Y yo, bueno, realmente no recuerdo haber tenido especial interés. Bueno, me llamaban la atención los coches, pero me llamaban la atención los coches de calle, quiero decir. Yo me sabía todos los modelos y bueno, pero el tema de competición, bueno, no es que en mi familia no había ningún antecedente familiar, ningún aficionado, ni nadie. Entonces, recuerdo haber ido a aquel rally con aquel amigo y hicimos lo que hacen los comisarios, ¿no? La verificación de los coches el día antes y demás, y el día siguiente fuimos a un tramo. En mi vida había estado en un tramo de una carrera de un rally. Y recuerdo ver pasar a los primeros y decir, ya no busco más. Esto es lo que tengo que hacer yo. Ya está. O sea, me quedó grabado. Vi el sonido, la imagen de los coches en aquella carretera, que era el tramo de Noriega, me acuerdo, y tal. Y dije, esto va a ser. Y a partir de ahí, bueno, como buen friki, como todos los aficionados a esto, pues empecé a ahorrar todo lo que... Bueno, a partir de ahí, obviamente, en el entorno de aquella edad, te automarginas o te marginan, quiero decirte, porque vas a la contra de todo el mundo. O sea, no hay nadie que tenga ni puta idea de coches ni de carreras y tú eres el único que sabe de ese tema, ¿no? Pero bueno, yo tenía las ideas claras y entonces aquellos años empecé a ahorrar para simplemente empezar a competir, ¿no? Bueno, yo empecé a correr obviamente con, digamos, haciendo las cosas de manera autodidacta, ¿no? Bueno, algo te fijas, obviamente intentas, pero bueno, de aquella las posibilidades de informarte o de aprender eran más limitadas, ¿no? Entonces, bueno, yo empecé así, tuve la suerte de pegar un salto grande en la formación porque en el año 98 entré en un equipo de jóvenes pilotos que hizo Carlos Sainz, entonces, bueno, estuvimos tutelados por él y, bueno, aprendimos mucho en 2 años y demás, ¿no? Entonces, a partir de ahí, de salir de ahí, yo dije, pues yo ya estoy listo para... O sea, ya lo sé todo. Tira, o sea, acelera porque ya lo demás ya lo tienes, ¿no? Claro, ¿qué sucede? Sucede que cuando tú más o menos haces las cosas, o sea, estás más o menos en los puestos que piensas que debes estar, es decir, sales a todas las carreras y no sales a pelearte por hacer octavo, no, sales a pelearte por ganar, y unas veces te salen bien y ganas y otras veces acabas boca abajo y otras veces quedas tercero, pero no sales nunca y te encuentras peleando por el noveno, ¿no? Entonces tú dices, bueno, pues yo rápido voy, ¿no? Estoy más o menos ahí, unas veces me sale mejor, otras peor, pero yo voy rápido. Y eso te limita a la hora de decir, bueno, yo estoy aún en curva de aprendizaje y tengo que buscar dónde mejorar. Yo llego de modo casual, digamos, llega un momento, ya hace relativamente pocos años, en el que me fijo simplemente en un detalle. Yo acababa de ganar el año anterior el título por el que peleaba, en la categoría del coche que estaba, pero al año siguiente me encuentro con que veo de manera muy visual que estoy corriendo contra otro piloto que hace el mismo tiempo que yo, pero que le cuesta menos trabajo hacerlo. En ese momento, por alguna extraña razón, me vino una inspiración y en lugar de decir llevará trampas en el coche, que es lo que hacemos siempre todos, en esto de las carreras, siempre decimos, llevará el bloque rectificado. Sí, porque hay la frase que decía yo antes, faltaba la segunda parte de esa frase que
soy tan bueno como mínimo como el mejor, con lo cual, o sea, como el que ganó, con lo cual si me ganó es por el coche. Sí, Siempre. yo, en ese momento, a principios de la temporada, realmente me pareció que el chaval algo tenía que estar haciendo mejor que yo. Porque además recuerdo gráficamente, era una grabación, o sea, una cámara interior de un tramo de 27 kilómetros en el que habíamos tenido una diferencia de un segundo. Normalmente yo por política de imagen mía personal y de la marca con la que corría, yo siempre publicaba los vídeos de las carreras, ¿no? Pero la otra gente no. Pero coincidió que en aquella carrera, en aquel tramo, publicaron el vídeo de aquel chaval. Y entonces yo, vi el mío y vi el de él y dije yo a mi madre, pues algo estoy haciendo mal. Porque, hostia, yo me voy matando y resulta que él va tranquilamente y en 27 kilómetros, dos coches similares y no hay prácticamente diferencia de tiempo. ¿Cómo puede haber esa diferencia de esfuerzo? Entonces eso, digamos, esa inspiración que me vino, es difícil que a un piloto le llegue. Sí. O sea, es difícil que uno no diga, ese hijo de puta es hijo de... Además, a mí me había pasado la situación contraria. Es decir, a mí recuerdo campeonatos... También que tú lo ganabas y la gente decía no, que el coche llevaba no sé qué, no sé cuánto. No, me refiero a que recuerdo ocasiones en las que, habiendo un grupo de pilotos que más o menos éramos del mismo nivel, ¿no? De repente llegaba uno y nos cepillaba a todos descaradamente y todos sabíamos que había tomate ahí. De hecho, le pillamos en varios tomates y bueno, o sea, quiero decirte, hay ocasiones en las que tienes razón y es que es un hijo de puta de verdad. Pero en aquel caso en concreto, pues yo dije, algo falla. Algo falla. Y entonces, en ese momento, pues coincidió que hablé con un amigo súper experto en todas estas cosas, en lo que se hace hoy en día, digamos, en el máximo nivel de los rallies y demás, y me pude empezar a orientar dónde estaba el problema. Entonces yo lo pude solucionar porque lo que hice fue ir a aprender, o sea, coger y gastarme el dinero en ir a aprender lo que estaba haciendo mal para hacerlo bien, ¿no? Y para mí eso, casi estoy más orgulloso de haber hecho eso después de 20 y tantos años corriendo que de lo que haya ganado o dejado de ganar, ¿no? El llegar a un momento y decir, quieto parado, el año pasado ganaste, pero estás conduciendo como el culo. O sea, párate un momento porque estás haciéndolo mal. Que los otros lo hagan peor, vale. Pues a lo mejor. Pero tú no lo estás haciendo bien, ¿no? Entonces, es una cosa curiosa este deporte. Mira, eso lo reflexiona mucho nuestro amigo Chapi en un pequeño librito que ha sacado ahora que se llama Pensando en Rallys, que es una cosa que a mí también llama mucho la atención y había leído hace poco un artículo en un Autosport al respecto. No hay entrenadores en este deporte. O sea, tú, Djokovic o Nadal, que están en lo más de lo mejor, la élite del tenis, y tienen un entrenador que está todo el día, oye, ese golpe, ese codo, no sé cómo. Aquí parece que está como mal visto. Es que, si necesitas un entrenador, es que no lo es tan bueno. Es que de hecho, además aquí juegas con el problema añadido de que cualquier cosa que un piloto haya aprendido, intenta que los demás no lo sepan. No sepan ni que lo aprendió. O sea, ya no explicárselo, eso ya descartado. Pero que no sepan ni siquiera que lo aprendió, ¿no? Entonces, claro, al final es todo un contubernio de silencios en el que no sabes realmente ya quién sabe qué, ¿no? Que la conclusión es que son gente muy peculiar, ¿eh? Que por otra parte es lógico, porque evidentemente eso, estás jugando del tipo, entonces claro, es diferente, ¿no? A jugar al fútbol, a jugar al tenis, a jugar al baloncesto. Es un deporte que, claro, te cambia los conceptos por completo. Sí, porque hay otro que lo apuntabas, ¿cómo entrenas? No entrenas, claro. No entrenas. No. Claro. A mí se me ocurría antes que si aparte de las normas que llevan imponiendo las federaciones para minimizar accidentes, federaciones, organizaciones y demás, también hay una evolución técnica de los pilotos que hace que los accidentes sean menos. ¿Son mejores los pilotos de hoy que de los de hace 30 años o 40? No, mira, eso es una de las historias clásicas de este deporte y cualquier deporte. Fulano es el mejor de todos los tiempos. No lo sé, ni yo ni nadie, es imposible saberlo. Yo sí tengo claro una cosa. Fangio sería bueno ahora y Alonso sería bueno en los 50 y Hamilton en los 60. Porque hay gente que tiene un talento especial, están dotados para ello. Pero el tema o sea, al final dependes de la máquina, inevitablemente, ¿no? Entonces el tema de la seguridad, sobre todo, ha mejorado muchísimo lo que es la técnica, lo que es el pilotaje de se han ido adaptando. O sea, el piloto lo que tiene que sobre todo es adaptarse a la tecnología que cada vez va cambiando más, ¿no? Entonces la seguridad mejora a nivel técnico. A nivel de pilotaje no es que sean mejores. Ahora digamos que están
vamos a decirlo, más preparados, ¿no? Más preparados desde un punto de vista técnico, físico. Sí, lo que sucede es que, bueno, también dependiendo un poco de la especialidad en la que te muevas, ¿no? Yo creo que no es que hayamos visto tampoco en circuitos una reducción en Fórmula 1 y en categorías inferiores de circuitos, no creo que haya realmente menos accidentes, ¿no? Obviamente tienen menores consecuencias, Eso sí, pero no creo que haya menos accidentes. Sin embargo, por ejemplo, en la especialidad de rallies hubo una evolución muy grande a nivel reglamentario, ¿no? Que obviamente los rallies deben de convivir con el mundo exterior y para eso tienen que producir los menores trastornos en los lugares por los que pasan, ¿no? Entonces eso conllevó hace ya mucho tiempo unas limitaciones muy severas de los reconocimientos que se hacen previos a la prueba, y eso en campeonatos internacionales creo que llevó, si me apuras, a un incremento de los accidentes, ¿no? ¿Qué sucede? Que el número de accidentes no implica consecuencias tan graves como antes, entonces no, los resultados son menos graves, ¿no? Pero los pilotos de hoy en día son pilotos técnicamente mejor preparados, pero eso no implica que necesariamente tengan que tener menos accidentes, ¿no? Hay ciertas especialidades en las que el riesgo que asumen yo creo que es mayor con el paso del tiempo por la evolución de la especialidad, ¿no? Porque las pruebas no son como antes. Exacto. Eso también es una cosa que sí es verdad que ha cambiado mucho, ¿eh? Y eso es algo que lo ves o lo oyes con pilotos de los años 50 o 60 o 70. Ellos realmente se va mucho más al límite ahora que antes. También cuando dicen, eran mejor los de antes, ¿no? Realmente ahora se va muchísimo más al límite. ¿Por qué? Porque hay mucha mayor seguridad. Antes eras mucho más consciente de que un error te podía costar la vida a ti o al de al lado, ¿eh? Entonces también el tipo de pilotaje, digamos que tenía más margen, en ese sentido, porque claro, era obligado, porque estabas en unas condiciones, o sea, te adaptas a las condiciones que tienes. Las de ahora pues te permite arriesgar más y entonces pues lo buscas, ¿no? Pero no es que seas mejor o peor, sino que en cada momento, en cada época hay una circunstancia. Obviamente yo coincido con lo que dice Dani, no es absurdo lo de intentar establecer comparaciones de pilotos de distintas épocas, ¿no? Y coincido con él en que seguramente los más buenos de cada especialidad hubiesen sido igual de buenos si los trasladas de época, ¿no? Pero no haciendo lo mismo que hacían en su época. No, claro, evidentemente. Un piloto de ahora va a los 50, no dura ni una semana. Claro, los condicionantes, digamos, técnicos, de trazados, de muchas cosas, cambiaron tanto que eso modificó sustancialmente la técnica en la conducción. ¿Qué pasa? Que esos pilotos top de cada época tienen un instinto superior al resto para saber lo que hay que hacer. En su momento hacían lo que había que hacer, y si hubiesen estado en otra época hubieran hecho lo que había que hacer en esa época, ¿no? Por eso no dudo de que serían pilotos buenos igual. Y de hecho lo mantienen, ¿eh? Y hay una de las historias del libro que yo de las que más me gustó escribir, que es la del viaje, la que yo llamo una ventana al pasado, ¿no? Que es cuando yo no tuve la suerte de ver correr en su época de apogeo a Stirling Moss, que es uno de los mejores de la historia, aunque nunca quedó campeón del mundo, con lo cual también, es que fulano es el mejor porque ganó más títulos. No, los títulos no son tan significativos, ¿no? Entonces yo no lo vi correr porque él se retiró pues antes de que yo naciera, realmente. Pero una de estas de clásicos, pues fui a una carrera en Inglaterra en el año 2000, creo que fue. Él cumplía 70 años aquel fin de semana, y ver a aquel señor pilotando con 70 años bajo la lluvia un Maserati 250F de aquellos del año 50 y pico, contra gente mucho más joven que él, con coches más modernos, y aún así, o sea... Entonces, claro, estamos diciendo un señor de otra época. Pues lo que dice Esteban, se puede adaptar a lo de ahora porque tiene esa clase, tiene ese instinto, tiene ese valor, tiene ese talento, tiene ese algo más que diferencia, pues eso, a un Senna a uno de la mitad de la parrilla que sigue siendo muy bueno, que es otra de las cosas que también pasa. Aquí va, es el que queda el último Fórmula, ese es malísimo, ¿eh? Pues ese señor vendría aquí a cualquier campeonato nacional y ganaría con una diferencia de escándalo. De hecho, vienen en ocasiones. Exactamente. Unas especialidades, sí. Hay especialidades, en los rallies pasa a veces, ¿no? Hay gente que en el mundial no llega a despuntar, no puede despuntar o no puede ser, digamos, un piloto top total, y recula a un campeonato nacional, que no solo sucede en España esto, en todos sitios, y realmente está a un nivel superior, ¿no? Eso es algo que vemos habitualmente. Pero luego eso, los hay que tienen ese algo más, ¿no? Pues como Senna, por ejemplo. Yo Senna tuve la fortuna, además, ahí tuve mucha suerte de ver su primera victoria, un chaparrón terrorífico ahí en Estoril que nos calamos hasta los huesos, pero fue una carrera de esas memorables
que por otro lado, con los estándares de hoy día, sería una carrera, entre muchas comillas, aburridísima, porque sabías que iba a ganar él. O sea, le sacó una ventaja al segundo de 1 minuto, al tercero le sacó una vuelta entera ya, o sea, no había duda. Pero es un poco también lo que yo comento a veces cuando veías jugar a Michael Jordan, por ejemplo. Sabías que le iba a meter, da igual, pero querías verlo porque era el mejor, o sea, y querías ver cómo lo hacía, ¿no? Y es un poco también lo que esta gente que tiene ese algo más, pues verlos ya es suficiente. O sea, no es el que la carrera sea igualada, al que la carrera decimos, es que es muy aburrido ahora, es que no sé. No es cuestión de más o menos, no es solo la incertidumbre del resultado la que hace que este deporte sea atractivo. Muchas veces el resultado está descontadísimo, todos los años en el fito, o ahora menos porque ahora Merlin le da un poco de guerra, ¿no? Pero Faioli, sabes que va a ganar Faioli, da igual, yo quiero ver pasar a Faioli por el fito con esa barqueta 200 y pico, sabes que va a ganar con no sé cuánta ventaja, pero es que estás viendo al mejor y lo estás viendo ahí, en directo, cerquita. Entonces, eso es otro de los atractivos de este deporte que va más allá del resultado, ¿no? Es que como no ganó el nuestro, pues ya no me divierte. Mira, eso quería ir, porque vosotros sois aficionados, digamos, de tiempo, y vivisteis los tiempos en los que no era popular el mundo del motor. Después llega Carlos Sainz a los rallies, o Fernando Alonso a la Fórmula 1, y de repente hay mucho aficionado. Exacto. Y supongo que mucho aficionado que opina, como me imagino que os tendréis a veces que, Hombre, que sorprender de opiniones de aficionados. Voy a usar una expresión que no te va a gustar. Hay una futbolización. No, estoy completamente de acuerdo. Porque es esto de... Vamos a ver, el aficionado al fútbol, por lo general, no es aficionado al fútbol, es aficionado a que gane su equipo. O que pierda otro. Que peor todavía, efectivamente, eso casi es peor todavía. Y esto está pasando aquí en España con la Fórmula 1. Yo hago una broma con esto. En vez de esto de la Biblia o de los años ADC antes de Cristo, yo les llamo ADA, antes de Alonso, ¿no? Entonces en España, antes de Alonso, claro, cuando yo me aficioné a la Fórmula 1, había un español que era Emilio de Villota, que si conseguía clasificarse para participar, ya era la bomba. Se clasificó 2 veces en todo el año, ¿no? También se cuenta ahí en otros capítulos en el que habla un poco de toda esta evolución precisamente, ¿no? De cómo, tal vez precisamente por eso, como no había españoles, y aquí le interesaba muy poco la Fórmula 1 en general a la gente, pues tú te acercabas a este deporte de otra forma, y entonces te acercabas a él pues con una mente más abierta y no pensando solo en que gane el nuestro, ¿no? Y entonces, claro, eso al llegar a Alonso cambió de una forma radical, claro, porque de repente hay un español que gana. Además, claro, alrededor de él se crea una industria que hay que explotarla. Yo de hecho tuve alguna discusión en el buen sentido, con un periodista de aquí de asturiano hace años, que yo decía, es que no estáis creando afición ninguna, esto en el momento que Fernando se acabe, que evidentemente es una cuestión de tiempo, pues es que va a volver otra vez a ser un solar como era antes. Y él me decía, no, somos conscientes de que esto tiene fecha de caducidad. Entonces, claro, es esta mentalidad española de la cultura del pelotazo, ¿no? Hay que aprovechar esto ahora. Hay dinero aquí, vamos a explotar esto, vamos a conseguir audiencia. ¿Y qué le interesa a la gente? Que gane el nuestro, tal, y hablar de él, y continuamente, y una y otra vez. Y hay que crear enemigos, el Hamilton, el Vettel, el otro. Entonces, claro, los que lo seguimos de otra forma, nos chirría enormemente, este estilo que, digamos, que está personalizado en Antonio Lobato, ¿no? Que es, claro, evidentemente él, para lo que le pide la cadena, lo hace extraordinariamente bien, porque claro, lo que consigue es una audiencia que de otra forma no llegaría. Claro, vamos a comentar las carreras, Miguel, Esteban y yo, y aburriríamos a las ovejas seguramente, porque a la gente no le interesa la forma de ver la carrera que tenemos nosotros, nosotros vemos la carrera de otra forma. Entonces, en ese sentido, pues ha habido un cambio que no es que a mí por lo menos no me ha gustado mucho, pero bueno, por otro lado, claro, tiene su ventaja de que tienes un acceso que antes no tenías, ¿no? Entonces, claro, y ahora pensar que puedo ver, si quiero, que ya ni lo veo, fíjate tú, todas las sesiones de entrenamientos libres de cada gran premio, pues es que era impensable, ¿no? Bueno, yo creo que evidentemente este proceso que vivimos, ¿no? Tiene su parte positiva, ¿no? Yo creo que un poco la negativa es eso que dice Dani, ¿no? La futbolización, por decirlo de alguna manera, la obsesión de que todos los superhéroes tienen que tener un enemigo, y entonces hay que buscarlo donde sea. Eso se hizo también. Recuerdo que eso lo hacía José María García con los rivales de Sainz en los rallies. Igual, o sea, era el demonio. A Cancún llevaba un rabo con un tridente atrás. O sea, era una cosa exagerada aquello. Es un poco esta idea de buscarle siempre su doble en formato maléfico, ¿no? La némesis que dicen ahí. Exactamente. Pero
por un lado tuvo esa parte negativa, pero por otro lado tuvo una parte positiva, que es un poco, es más imperceptible. Bueno, dentro de lo que digamos el ruido que hace el resto, ¿no? Lo de la expansión de la afición y demás, pero hay algo más imperceptible, que es que, queramos o no, el deporte cala más en la sociedad, ¿no? Y eso en la Fórmula 1 fue obvio, pero ya había sucedido primero con Carlos Sainz. ¿Qué fue lo que facilitó, por decirlo de alguna manera, ¿no? que los rallies en España se conocieran y si me apuras se respetaran? O sea, dejaras de ser el loco del pueblo y, bueno, más o menos se te tuviera un poco de estima. Pues básicamente yo, o sea, lo reduzco a un hecho puntual para que sea más gráfico, ¿no? La campaña de Repsol con el tiempo en el telediario de Televisión Española. Eso, la campaña de Repsol con el Toyota Celica y Carlos diciendo aquello de va bien pero se puede mejorar. Eso fue lo que trasladó a la sociedad la idea de que era un deportista, no era un chiflá. Exactamente. No era uno en el polígono por la noche el sábado haciendo nada igual, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco la parte buena. La parte buena. En el caso del alonsismo, vamos a decir, ¿no? Pues, ¿qué tuvo de positivo? Hombre, pues evidentemente mucha más gente se acercó al deporte, el karting tuvo un auge enorme, que está bajando también porque es una actividad con costos muy altos, pero bueno, eso evidentemente es positivo en general para el deporte. Yo ahí tengo la anécdota de cuando hicimos el año 2003 la temporada de karting en Asturias, con la página vuestra, juancitadecampeones.com, y me acuerdo que fue aquel año la categoría cadete, había parrillas de 15, 20 chavales, y yo os decía a los padres, digo, vamos, estáis pensando que el chaval va a haceros millonarios, va a arruinaros, ¿eh? Sí. Porque claro, es un deporte tremendamente caro y era un poco eso, mi hijo es el siguiente Alonso, pero claro, también estamos en eso, ahora vamos a pasar por eso aquí también, ahora Carlos Sainz hijo tiene que ser el siguiente Alonso, no lo va a ser, y no es que sea malo, volvemos a lo que decíamos antes, es que cualquiera de los que está ahí es un fenómeno, pero claro, dentro de eso hay unos escalones, y aquí ya no nos va a parecer bien, ya es que como ya no gana, pero bueno, que se lean el capítulo este que llamo yo el largo y tortuoso camino, y ahí un poco desarrollamos esto. Bueno, como vamos a ir, por si queréis participar, hacer alguna pregunta, yo creo que es el momento ahora, si os apetece. Sí, yo quiero preguntar cómo aconsejas leer el libro. Pues mira, digamos que hay dos formas, o sea, los capítulos son historias totalmente independientes, son 20 que se pueden leer totalmente por separado, sueltas. Tienen el orden en el que están situadas tiene un sentido para mí, en el sentido de que fue un poco como fui descubriendo yo pues cada especialidad, pero no es un orden cronológico, digamos, de las historias, porque por ejemplo empieza en el 77, pero luego una de las últimas es en el 57 y hay una de 60 y pico por el medio, pero yo fue historias a las que llegué más adelante, ¿no? Entonces para mí tiene un sentido ese orden, pero el que lea el libro no tiene por qué seguirlo, porque realmente cada historia es totalmente independiente una de otra. Y entonces, pues oye, a lo mejor dices, pues miras el índice, pues me apetece más leer esta de rallies, o esta de montaña, o esta de Fórmula 1, o lo que sea. Lo que sí está pensado es un poco como yo leo, que yo soy bastante maniático con estas cosas, y yo suelo leer por la noche cuando voy para la cama, y me leo un capítulo al día, más o menos de 25 páginas, entonces están pensados más o menos así, para leerte un capítulo de un tirón, lo lees, lo dejas ahí, y luego vuelves otro día, y eso puedes seguir por el orden, o sueltos, pero más o menos un capítulo diario. ¿Más? ¿Alguna pregunta que queráis hacer? Nada. Enrique. Sí, ¿qué viene ahora? Los motores, o sea, toda esta evolución de coches eléctricos y demás. ¿Cómo veis ese futuro? ¿Cómo va a evolucionar el automovilismo? Es complicado, porque realmente va a haber un cambio. Hablamos ahí del cambio enorme de cuando los grupos B, del cambio enorme en la aerodinámica, de los efectos suelo en la Fórmula 1, que fue un cambio realmente radical. Pero yo creo que no va a ser nada comparado con lo que puede llegar de aquí a unos años con el tema eléctrico, porque da la sensación de que es la siguiente frontera, ¿no? Lo que pasa es que va a ser, claro, mucho más complicado de implementar que lo que hay ahora. Entonces es realmente difícil, pero yo creo que los tiros van por ahí. Yo la verdad es que soy bastante optimista en este sentido, ¿no? Yo creo que incluso estamos retrasando lo inevitable, es decir, el automovilismo en general debería estar implementando ya, o empezando a intentar implementar, porque no va a ser fácil, ¿no?
la propulsión eléctrica, yo creo. Pero soy optimista en el sentido de que creo que la tecnología a nuestro deporte nunca le vino mal en conjunto y visto con perspectiva. En su momento, siempre que hay un cambio, pues obviamente a los que pillan allí el cambio siempre les parece mal, eso es obvio, ¿no? Pero creo que digamos, mirándolo de manera con más perspectiva, no va a perjudicar en nada, creo, nuestro deporte. Creo que el hecho de que el cacharro acelere como una lavadora o suene como el camión de la basura no va contra los pilares básicos de lo que hacemos, ¿no? No, eso te acostumbras. Cambios de Entonces, sonido. bueno, creo que al final, digamos, a nivel de mecánica, vamos a decir así, ni siquiera es un cambio negativo. Es decir, los propulsores eléctricos hoy en día son súper eficientes y son capaces de generar más potencia que un motor de combustión, ¿no? Entonces el hecho de que pasemos de combustión a eléctrico, bueno, es complejo, muy complejo técnicamente, ¿no? Para los equipos, marcas, etcétera. Pero creo que a nivel deportivo no va a suponer un gran cambio. No, y este año además hemos tenido un ejemplo, además es un ejemplo que me parece a mí muy paradigmático, porque es curioso, que es en la especialidad que decimos que es un poco la que mantiene más la esencia de lo antiguo, que es la montaña. Hay una subida en Estados Unidos, la Pikes Peak, que es una subida pues la más famosa del mundo probablemente, y este año fue allí Volkswagen con un prototipo eléctrico y no es que ganó, es que arrasó, batió el récord con una barbaridad de diferencia. Y entonces ves realmente eso lo que decía Esteban, ¿no? Que esta tecnología pues ya es superior en algunos casos incluso, y todavía está empezando, o sea que evidentemente eso va a ir a más. Y ahora una maldad, ¿seguirá habiendo pilotos o va a evolucionar tanto la ingeniería? Mira, eso también se están haciendo ahora pruebas dentro de... Hay un campeonato ya de coches eléctricos, de hecho la Fórmula E, y este año ya están haciendo pruebas para hacer una categoría que llaman la Robo Race, que son coches sin piloto, ¿eh? Hombre, mira, ahí vamos a ese va a ser el sueño de los ingenieros, ¿no? Exactamente, es lo que se habla, eso van a ser carreras de ingenieros. Pues sí, claro, efectivamente. Y de hecho, ya hicieron pruebas el año pasado con un prototipo, y este año hablan de hacer una cosa intermedia, que va a ser como un equipo de dos pilotos, que uno sea humano y otro sea virtual, digamos, ¿no? Es un poco la idea. Y yo te voy más allá, y es esto que se está poniendo muy de moda de los eSports, ¿eh? No es que no vaya a haber pilotos, es que a lo mejor lo que no hay es coches, ¿eh? Claro. Y las carreras son virtuales. Y claro, ahí no hay riesgo de ningún tipo, ¿eh? Ahí lo más que eso es que... Pero yo creo que este proceso del que habláis es a muchos años Evidentemente, vista. sí, sí. Muchos, Sí, ¿eh? sí. Creo que a medio plazo, vamos a decir, ¿no? Seguirá habiendo pilotos, y además las tecnologías para implementar coches autónomos en entornos controlados son más factibles que en entornos muy variables, como puede ser una carretera, Sí, ¿no? un circuito todavía, pero en un rally... Claro, en un rally las referencias que algo autónomo, un computador puede tener son muy variables, ¿no? Por los contextos exteriores que son totalmente diferentes de un sitio a otro, etcétera. Entonces creo que, bueno, a medio plazo seguirá habiendo pilotos que conducirán coches diferentes, que harán menos ruido, ¿no? Pero creo que ver coches autónomos, o el hecho de que todo se reduzca a los eSports, estamos muy lejos de ello. Evidentemente, dicho con todas las reservas del mundo, porque nunca se sabe cómo evolucionan las cosas o a qué velocidad, ¿no? Pero bueno, yo eso es lo que creo. Bueno, los eSports, el campeón del mundo de fútbol de eSports es de Oviedo, y su bolsa me parece que en el último campeonato era de 40.000 euros lo que se embolsó por su Sí, campeonato. ¿no? Y ahora está ocurriendo esto, que claro, lo que hablaba antes también Esteban, de que ahora es más difícil acceder al automovilismo porque es más caro y menos ayudas, pero claro, esto es mucho más barato. Entonces está ocurriendo ya de pilotos que no consiguieron hacer carrera con coches, digamos, de verdad, y entonces están cambiando Claro. a hacerla a través de los eSports, porque luego lo que está ocurriendo también es que las escuderías están empezando a fijarse en los que ganan en estos campeonatos, y ya ha habido casos, por ejemplo Nissan ya tuvo incluso un piloto español, Ordóñez, que ha estado varios años corriendo con el equipo oficial de Nissan en el campeonato de resistencia, y salió de un videojuego, de ganar un concurso a nivel mundial. De hecho hay que pensar que hace ya bastantes años que los pilotos usamos los simuladores, a modo de entrenamiento, lo que decías tú antes, que donde entrenábamos, ¿no? Pues claro, evidentemente no puedes entrenar, pero
pero sí puedes practicar ciertas cosas, ciertas habilidades que te conviene no dejar abandonadas, agilidad, capacidad de atención, etcétera, que sí sirven los simuladores para hacerlo, y hace mucho que los usamos, ¿no? Entonces, es otro camino lo de los eSports, ¿no? Evidentemente. Claro, ¿qué pasa? Que conforme más se complica el acceder al deporte real, más mejoran también la simulación de los simuladores, ¿no? Y más baratos son, claro. Entonces, que puedes tener claro, en ahí casa. ya la duda aumenta. Claro, porque ahora pero puedes tener en casa ya un equipo con el que puedes tener un simulador de un nivel ya profesional, vamos, Sí, sí. a un coste muy inferior a lo que cuesta el coche real. Claro. Totalmente. Sí. Si tienes alguna pregunta más, pues si no, daros las gracias a todos por venir. Daniel, esperamos que pronto haya más líneas rojas y que haya más libros. Muchísimas gracias a todos por venir y gracias. Bueno, Daniel firmará algún libro, si queréis. Sí.